¿Qué es el manejo de contingencias laborales? Es el conjunto de medidas que se plantean a nivel estratégico, organizacional y operativo, con el cual cuando hay situaciones extraordinarias que pongan en riesgo la compañía o el negocio, esto quiere decir que se deben de tener planes estratégicos para cuando pase alguna situación similar. En el caso de si hay una crisis económica, saber qué hacer en dado caso para que no afecte a la organización. Los objetivos de manejo de contingencia son los objetivos a planear y describir y que tengan la capacidad para tomar medidas en ciertos riesgos, por el cual se debe establecer un procedimiento de forma formal y escrita en el cual lleve paso a paso lo que se debe hacer en dado caso. La otra es optimizar el uso de recursos humanos y materiales y optimizar y tener un control adecuado de cada procedimiento para cumplir las normas que se deben, las normas adecuadas. ¿Para qué sirve un manejo de contingencia? Es para analizar los aspectos que tienen mayor riesgo dentro de la organización. Para esto se hace un listado en el cual se ponen los accidentes o los riesgos que pasan con más frecuencia en las empresas y así poder, ahora sí que prevenir ciertos riesgos para que baje el riesgo en esas situaciones pues, que cuando pasan. ¿Y qué es una contingencia laboral? Las contingencias laborales pues, son los riesgos a los que están expuestos los asociados. En cada trabajador, obviamente en cada empresa, en cada área laboral hay riesgos y obviamente los empleados están expuestos a esos riesgos. Lo que para esto se debe tener un plan específico con el cual promover que tengan menos riesgos de sufrir esos accidentes los empleados. En grado caso de que el empleado llegue a tener un accidente, si es de modo más riesgoso, obviamente los asociados deben de tener una incapacidad. Tienen incapacidades hasta que obviamente manden en reposo y están recuperados al 100% para poder laborar de nuevamente en la empresa. Bueno, enseguida viene lo que es una estructura de plan de contingencia. Para poder llevar a cabo o tener un plan de contingencia debemos de ver los diferentes puntos de los cuales se compone o cuáles son las características principales que este debe de contener. Bueno, por inicio tenemos lo que son los recursos y capacidades clave de la empresa. Aquí tenemos que identificar lo que son las instalaciones, todo nuestro equipo de trabajo, nuestras herramientas, ver todo lo que está involucrado dentro de la empresa para saber con qué contamos y qué es lo que necesitamos para que la empresa tenga un buen funcionamiento. Después viene lo que son los riesgos y amenazas. En este punto tenemos que identificar cuáles son los riesgos potenciales que existen dentro de la empresa, tanto en el interior como en el exterior, que puedan afectarla y llevar a cabo una contingencia. Estos pueden ser desde desastres naturales, algún accidente de algún empleado, podría ser también que un software no esté funcionando y eso afecte todo un sistema, que una máquina se descomponga o en su defecto, pues el mantenimiento que se les da. También eso se puede considerar un riesgo, porque si no se lleva de forma adecuada puede prolongarse y esto generar una contingencia. Después viene ya de que analizamos eso, ahora sí viene el listado de contingencias potenciales, que son las que sí son reales o sí se pueden llevar en nuestra empresa o se pueden dar acorde a lo que ya hemos estudiado anteriormente, que es a cuáles son más propensos y más vulnerables, y se hace una jerarquización de cuáles son las que son más probables que sucedan a las que son menos.
Claro, todas son importantes, pero se le da mayor prioridad a que tanto los trabajadores las conozcan y se cuenten con los recursos óptimos para poderlas, en dado caso que ocurran, pues disminuir o eliminar. Después viene lo que es el análisis de impacto. Aquí es ver cómo podemos actuar de manera rápida y eficiente para que... ¿Qué sale? Un plan de contingencia para la empresa es primeramente es evaluar los riesgos. Cuando evalúas los riesgos tienes que hacer como un diagnóstico de todas las áreas, de ver de qué herramientas o máquinas o personal lo tienes que capacitar, o las herramientas que deben de llevar una capacitación para evitar los riesgos necesarios que se pueden producir en esa área. Y ya cuando tienes ese diagnóstico tienes que hacer el plan al área que lo necesites. Planificación de estrategia. Al diseñar un plan de acción, cuando tienes el plan de acción tienes que hacer una estrategia. Puede ser en el área de ensamble, tienes que, si hay muchos riesgos y accidentes, tienes que buscar la estrategia necesaria para evitar esos riesgos, o hacer capacitaciones, buscar la manera para reducir esos riesgos con esa estrategia que se está planteando. Para compartir la estrategia se tienen que hacer lo que son las capacitaciones, crear brigadas de protección civil, puede ser poner anuncios en el área para poder evitar esos incidentes, el delegado de responsabilidades y medidas pues extremas para poder controlar esa área. Revisión y actualización. Cuando existe un plan de contingencia se tiene que estar actualizando constantemente por diferentes cambios que existen, tanto económicos, financieros, cambio climático, políticos, hasta incluso para ir mejorando la estructura de la organización. Y para eso se tiene que llevar un registro. Es decir, si hice una mejora en tal fecha, la tengo que estar anotando en un registro para tenerla como respaldo para saber qué se hizo en su momento y cómo actuar debidamente. Pero aunque funcione correctamente una contingencia o un plan de contingencia, no se debe quedar así. Se tiene que ir mejorando constantemente hasta llegar a un punto donde sea la mejora continua, que no se detenga solamente en un lugar. Al siguiente, un ejemplo fue cuando la contingencia del COVID. Es un claro ejemplo que las empresas tuvieron que reducir su productividad, reducir su equipo de trabajo, por lo cual fue un análisis de impacto. Después sí le venías a tomar, es decir, qué trabajadores podían trabajar a distancia y qué trabajadores era necesario que estuvieran en planta. ¿Sí? Después de recursos para implementar las medidas, ¿qué medidas se tomaron? Es decir, con qué equipo cuento. Es decir, a los que van a trabajar en casa, qué equipo se va a proporcionar, equipo electrónico, computadora, papelería, todo lo que ellos van a ocupar para poder trabajar a distancia. Para que sigan conectados, y también para los que están dentro de la empresa, cómo va a ser la forma en que van a trabajar actualmente. Por ejemplo, muchas empresas lo que pasó es que los dividieron, separaron las distancias, hubo sana distancia y tenían que estar a 1,5 metros de tu compañero para poder trabajar. Incluso hasta los comedores hubo ese tipo de contingencias que reducieron los espacios, lo hicieron individuales. Después de protocolos y responsabilidades, ¿quiénes son los responsables de hacer estos cambios? ¿Quién los hizo y para cuál fue su función principalmente? Después de transición a la normalidad, esto fue lo que estamos viendo actualmente. Fue una transición de casi un año, más o menos 2 años a la normalidad. Por ejemplo, en el trabajo existían barreras entre asientos de comedor y poco a poco las fueron quitando. Simplemente después ya había 4 lugares en una mesa, después ya pusieron las 6, después los 8 que era correspondiente por mesa, hasta llegar a una normalidad y poder funcionar como antes funcionaba. Y conclusión. Las empresas deben estar preparadas para cualquier tipo de situación, tanto interna como externa, porque si no está preparada, la empresa no puede funcionar de la forma correcta. Y lo que buscamos en una organización es que funcione de la mejor manera, que sea eficiente y que puedan conseguir los objetivos tanto económicos como personales de la organización.